Coronavirus en cápsulas. Hoy vamos a ver el aplanamiento de la curva. Ante una epidemia, vamos registrando los casos. El día 1 se presenta un caso. El día 2 se presentan 2 casos nuevos. El día 3 se presentan 4 casos nuevos. El día 4, 8. El día 5, 16. El día 6, 32. Y el día 8 se presentan 128 casos nuevos. Esta es una forma de graficar los casos que se van presentando. Hay otra forma, la de los casos acumulados, que como su nombre lo dice, se refiere a la suma de los casos que van ocurriendo. Aquí podemos observar que el día 3 hay 7 casos, porque ese día se presentaron 4 casos nuevos, más los que ya estaban acumulados el día anterior, que eran 3. Así, por ejemplo, el día 6 tenemos 63 casos acumulados porque ese día se presentaron 32 sumados a los 31 del día anterior que ya estaban acumulados. De tal manera que el día 8 tenemos 255 casos acumulados porque ese día hubo 128 casos nuevos más los que ya se estaban acumulando el día anterior, que eran 127. Entonces tenemos dos formas básicas de graficar estos casos, que son los acumulados y los nuevos. Estos casos también se pueden representar de forma continua. Podemos observar en estas curvas cómo va creciendo el número de casos, tanto los casos acumulados como los casos nuevos. Vamos viendo, por ejemplo, que cada una se va separando de la otra. Siempre vamos a tener que los casos acumulados serán mayores que los casos nuevos. En el caso de una epidemia que puede durar, por ejemplo, 20 días, podemos observar cómo la curva de casos acumulados se va separando de la curva de casos diarios y llega a un punto en el que la curva de casos acumulados ya no crece más y se mantiene constante. Eso se debe a que ya van disminuyendo o prácticamente ya no hay casos nuevos. Lo que podemos observar diferente es la curva de casos nuevos, porque llega un momento en que diariamente se presentan hasta que llega un pico y poco a poco el número de casos diarios va disminuyendo. Llega un punto en el que puede ser que acabó la epidemia y ya hay 0 casos. Entonces también se mantiene constante. Aquí vemos cómo esta curva de casos nuevos va incrementándose día a día, lentamente. Cada día hay casos nuevos, llega a un pico máximo y de ahí cada día se pueden ir presentando menos casos. Hay un descenso en la curva hasta que, si posiblemente la epidemia acaba, podemos llegar hasta los 0 casos. Esta es la gráfica que veíamos en la imagen anterior, aunque aquí se ve más claramente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aplanar la curva? Aquí tenemos nuevamente nuestro gráfico, los días transcurridos desde el primer caso, el número de casos diarios, y vamos a poner una línea roja que representa la capacidad del sistema de salud, esa capacidad para atender los casos que se están presentando diariamente. Esa capacidad del sistema de salud para atender los casos que se presentan depende de los recursos humanos, por ejemplo, enfermería, médicos, laboratoristas, administrativos, etcétera, así como de la capacidad instalada, por ejemplo, hospitales, camas, consultorios, unidades de cuidado intensivo, etcétera. Si la epidemia se presenta sin ninguna intervención para mitigarla, podría llegar a superar de manera considerable la capacidad del sistema de salud, como podemos observar en este pico enorme que supera la capacidad del sistema. Entonces, de lo que se trata es de mitigar esta curva, de disminuirla, de aplanarla, se puede decir. Esta curva podría extenderse bastante más en el tiempo, porque lo que necesitamos es que disminuya el número de casos diarios, incluyendo el pico máximo, de tal manera que no se supere la capacidad del sistema de salud. ¿Qué logramos con esto? Primero, que hay un retraso en el pico epidémico, que nos da tiempo y capacidad para seguir mejorando el sistema de salud. Esto reduce la carga del sistema
y permite que la atención médica sea mejor cada día para los pacientes que lo requieran. Entonces, lo que vamos a tener aquí, si no aplanamos la curva, es porque no hubo una intervención adecuada, un problema grave para la capacidad del sistema de salud, mientras que si se logra aplanar con diferentes intervenciones, esto se disminuye grandemente y entonces la operación del sistema de salud es mejor. ¿Cómo se logra esto? Disminuyendo, por ejemplo, los contactos entre la población, separando o aislando a los enfermos, aplicando vacunas si es que hay, dando tratamiento a las personas, lo cual reduce el tiempo en que estos pacientes que están enfermos o infectados pueden contagiar a otras personas. En el caso de COVID-19, como no hay vacunas y no hay tratamientos efectivos, lo mejor que se puede hacer es reducir el contacto social y tomar medidas de higiene de manos, así como el uso de cubrebocas y protección ocular. El aplanamiento de la curva es algo muy importante que tiene que ocurrir para que la capacidad del sistema de salud no sea superado y pueda funcionar de manera adecuada. Este sería un pico sin intervención y este sería un pico con intervención. Recordemos esto. Eso hace la gran diferencia. Muchas gracias.